vamos a continuar con las ponencias preparadas para ustedes en esta mañana, en esta jornada matutina de trabajo, dentro de este primer congreso Uso de Drones en la Agricultura. Y a continuación tendremos la participación del ingeniero Rodolfo Corona Caltenco. Él nos va a presentar el tema Rompiendo paradigmas en las aplicaciones con dron en frutales y hortalizas. El ingeniero Rodolfo Corona Caltenco es gerente comercial de DJI Agriculture en Droneland y director de B-Drone Agricultura, con más de 5 años de experiencia en la implementación de drones en el sector agrícola en nuestro país. A lo largo de su trayectoria ha participado en la aplicación de más de 2,000 hectáreas y ha liderado operaciones que superan las 20,000 hectáreas de servicio, consolidándose como referente en el uso de tecnología aplicada al campo. Se especializa en la implementación de soluciones tecnológicas, el desarrollo de aplicaciones en diversos cultivos y la capacitación de pilotos y usuarios, contribuyendo al crecimiento y adopción de la agricultura digital en el noroeste del país. Cuenta con certificación como instructor de pilotos de drones agrícolas en DJI y un diplomado en agricultura digital con drones por la Universidad Autónoma de Chapingo. El día de hoy está aquí con nosotros y lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es el ingeniero Rodolfo Corona Caltenco. ¿Quiere este o el apuntador? No. Bueno. ¿Apuntador tiene? Creo que se lo llevan. No está el apuntador. No. A ver ahí. Bueno. Si no le doy este por mientras, sí. Bueno. Creo que estoy esperando el apuntador, pero vamos comenzando. Bueno, pues gracias al CESAVECIN por invitarnos a este importante evento. La verdad es que estoy muy honrado de estar aquí. Pues obviamente al transcurso de estas conferencias nos han dado datos muy interesantes. La verdad es que yo voy a hablar un poquito más enfocado a los parámetros que podemos mover en el dron y bueno, ¿le pueden dar a la que sigue, por favor? A lo largo de toda mi carrera, de todos estos años, no se ve en la pantalla la presentación. Bueno, aquí le veo. A lo largo de la carrera que tengo, he viajado por toda la zona de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Las Bajas, y hay una pregunta que, pues digo, siempre yo me tengo que enfrentar al no sirve, no funciona, y pues obviamente hacer pruebas y demostrar lo contrario, ¿no? Obviamente me he dado cuenta de qué es lo que falla en una u otra cosa y ahorita actualmente por los recorridos que he estado haciendo, de hecho acabo de hacer un recorrido en toda la zona, en todos los estados, he estado haciendo encuestas con agricultores y esta es una respuesta que me encuentro muy comúnmente, que el dron solo sirve para granos, para hortalizas y frutales no sirve. Entonces, en base a eso es que me basé para hacer esta presentación y vamos a darle. Bueno, aquí nada más como dato, el 50% de los drones adquiridos en la región para operar son en hortalizas, papa o frutales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que uno de cada 2 drones lo compran para aplicarse y para usarse exclusivamente en estos cultivos. La pregunta no es si funciona, la pregunta es cómo hacer que funcione. Digo, ya muchos de nuestros compañeros anteriores que pasaron han demostrado que los parámetros son importantes y perdón. Bueno, ¿por qué fallan las aplicaciones en hortalizas y frutales? El dron, pues obviamente tiene diferentes parámetros que uno puede mover. Ya comentaron, la altura, el tamaño de la gota, la velocidad. Entonces, generalmente el error que se comete cuando alguien está acostumbrado a aplicar en granos es que hay unos parámetros, para ser sincero, de que siempre los usan para todo. Esa es la verdad.
usan cierto volumen de litros por hectárea, cierta velocidad, cierto tamaño de gota. Y ese funciona para muchas aplicaciones, ya sea de buena, de eficiente o de excelente manera, pero al final de cuentas hay resultados. Entonces, cuando las personas empiezan a pasarse a aplicaciones en hortalizas, en frutales, hemos visto que quieren usar los mismos parámetros y ese es precisamente el error. El error es usar esos mismos parámetros cuando pues obviamente cada parámetro, de hecho en la conferencia pasada se habló mucho de eso, cada parámetro afecta significativamente a si la aplicación funciona o no funciona, y mucho más en hortalizas y en frutales. ¿Por qué? Porque generalmente en hortalizas y frutales se aplican, aparte de productos sistémicos, muchos productos de contacto, y sabemos que para estos productos de contacto, pues lo que se busca es cobertura. Entonces, si algo falla, digo, en la plática anterior lo vimos, de todos esos parámetros que nos comentaron, la aplicación no va a funcionar. Y si lo vemos y vamos revisando punto por punto, la verdad es que la mayoría de los aplicadores y de los que usan los drones no revisan todos esos puntos. Entonces, ese es el detalle, no es que no funcione el dron. Obviamente, como comentamos, ahí hay que ver bien pues el clima, el cultivo, el tipo de plaga que se va a combatir, también la velocidad del viento, la velocidad también del dron, la altura del dron y también el tipo de agroquímico que se va a aplicar. Bueno, el paradigma 1, con tan poca agua no puede haber buena cobertura. Pues esto es algo, pues desde que inicié en esto, yo cuando inicié mi carrera lo inicié con un T16 hace ya casi 6 años y pues era con el principal tope que yo me encontraba, que pues prácticamente que cómo es posible que con 10, 20, 50 litros pueda funcionar cuando en los métodos tradicionales se aplican de 200, 400, digo, ahorita he ido a Baja California hasta 1000 litros por hectárea. ¿Cómo es posible que entonces el dron pueda funcionar? Pues la respuesta que yo siempre he dado y la que convence mucho a las personas que les comento es que generalmente la dosis, si se fijan, la dicen por hectárea, 1 litro por hectárea, 2 litros por hectárea, pero ¿cómo puedes distribuir 2 litros o 1 litro por hectárea en 1 hectárea? Pues obviamente si lo diluyes en 200, en 500 litros, es más fácil distribuirlo en 1 hectárea porque es una superficie enorme. Pero dices, bueno, y si lo distribuyo en 10, 20 litros, pues prácticamente antes de que existieran los drones era imposible eso. Los drones tienen la capacidad de tener pues la precisión y de poder repartir todas las gotas en la misma dosis en 1 hectárea. Por eso es que no importa tanto el volumen de agua, sino que se aplique ese litro en toda la hectárea. Y bueno, ya hablando un poquito, enfocándonos a lo de las hortalizas y frutales, en muchos productos de contacto, como les comenté, si no se cuidan todos estos parámetros, las aplicaciones llegan a fallar, que sí lo hemos visto mucho, pero ¿cuál es la solución? Hablando solamente de parámetros del dron, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que ya comentaron que se pueden hacer con las mezclas, con el clima y todo eso, pero para asegurar, digamos, una aplicación con el dron, hemos visto que aplicando de 30 a 50 litros por hectárea, por ejemplo, en chiles, tomatillos, en productos de contacto, ya no hay mucho detalle. Hay riesgos también, pero los riesgos se disminuyen. O sea, ya no tienes que tener tanto expertise técnico y controlar tantos parámetros, que obviamente sí se tienen que revisar, pero reduce el riesgo de que la aplicación falle. Y en frutales también hemos hecho pruebas y desde con 20, 30 litros funcionan en frutales, pero para asegurar la aplicación, manejamos el parámetro de 60 a 80 litros. Obviamente, estos parámetros son los que se están usando actualmente y son con los que hemos estado dando resultados a los clientes y pues también son los que más les gusta usar a la gente en el sentido de que no tienen que cuidar tantas cosas y va funcionando los productos que aplican. Ya que si, sé que, como les comento, sé que hay personas que han aplicado 20 litros y aún así funciona, pero bueno, vamos con la que sigue. La turbulencia daña la planta en hortalizas. Esto también es algo muy común que me preguntan.
que por la turbulencia se agacha la planta, se dobla y sí tienen razón, pero solamente cuando el dron se queda detenido en un área o cuando va a menos de 20 kilómetros por hora. Esto es una realidad y eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, nuevamente, hay que cuidar los parámetros. ¿Qué debemos de hacer en este caso para que las aplicaciones no dañen la planta? Por ejemplo, ahí tenemos al T100. Tenemos una aplicación de que en las orillas se eleve 2 metros cuando va descendiendo de velocidad y otra es también que al inicio y al final de la aplicación hay que cuidar que la altura se eleve, bueno, que se eleve el dron 2 metros más por lo menos para que no dañe el cultivo. Aún así, depende qué tipo de cultivos, hay cultivos más resistentes que otros, pero en donde hay que tener más cuidado son los que tienen pues obviamente más susceptibilidad a dañarse o a romperse, ¿no? Con ese tipo, porque sí, la verdad es que también la turbulencia de los equipos, hablando específicamente de los actuales 70, 100 litros, sí genera algún daño en alguna ocasión, pero cuidando estos parámetros ya no tenemos ningún problema. De hecho, ese fue como un tope al principio cuando salieron estos equipos, porque de hecho en donde más quieren aplicar agua es en hortalizas y frutales, pero en hortalizas específicamente nos decían, sí aplica más agua, pero me está dañando la planta. Entonces, hicimos varias pruebas y con estos sencillos pasos podemos hacer que el dron no afecte ni dañe la planta. ¿Vale? Bueno, otro paradigma, en frutales la aplicación del dron no penetra. Entonces, hace rato comentaban algo, la presentación estuvo interesante lo de las gotas y justamente es lo que puse aquí. Es más fácil que penetren 1000 gotas a que penetren 100 gotas. Obviamente yo estoy hablando de frutales que son arriba de 6 metros, en los frutales de porte bajo de menos de 6 metros lo hemos probado y funciona correctamente, pero como aquí en la región hay muchos frutales, huertas viejas que miden hasta 10 metros, hay mucha escepticidad de que si funciona el dron o no, y de hecho ahorita hablando voy a presentarles aquí un pequeño caso de éxito ya con números de cuál ha sido el resultado de las aplicaciones con drones. Y bueno, ahí nada más parámetros en frutales, gota fina para la penetración, nada más hay que cuidar la deriva, como comentamos, entre más fina sea la gota, es más susceptible a que el calor o el viento afecte la aplicación. Otra, volar sobre la copa de los árboles, ir exactamente sobre la copa de los árboles y 60 80 litros según el tamaño del árbol. Obviamente, entre más grande sea, por ejemplo, los de 10 metros de alto o más, es donde se están aplicando los 80 litros por hectárea y 4 metros sobre la copa del árbol. Esto también es importante porque antes, cuando existían los drones de 30, 40 litros, las aplicaciones funcionaban. Sí funcionaban, pero sí era más complicado, más complejo y de más cuidado, cuidar que todos los parámetros estuvieran correctos para que la aplicación funcionara. Con estos parámetros que les estoy comentando, se asegura y se reducen los riesgos de que la aplicación no falle. Entonces, con la que sigue. Y bueno, hay otro que en realidad es más barato aplicar con el dron. Y pues aquí puse una tablita con los costos. En el avión, pues está cobrando aquí en la zona 450 por hectárea. En el tractor y turbina hay un rango, he estado, como les dije, hice varias encuestas y sacando números con varios agricultores, nos comentaron que es de 250 a 350 pesos por hectárea lo que se gastan, eso pensando en que es propio, ¿no? Porque si lo maquilan también se va a los 400, 450. Y en el dron, por ejemplo, ahí pusimos el T100 de referencia, el cálculo de los costos es de 150 pesos por hectárea, lo que te cuesta aplicar con el dron cuando el dron es tuyo. De hecho, ayer estábamos platicando igual con alguien aquí que también viene presente, él nos comentó que su costo está entre 80 y 100 pesos, pero obviamente él aplica granos y estos 150 es pensando en aplicar los volúmenes que les comenté, de 50 a 80 litros, porque cuando aplicas esos volúmenes, obviamente el rendimiento por hectárea es menor. Generalmente cuando aplicas 15, 20 litros por hectárea,
puedes hacer hasta 20 hectáreas por hora con el T70, T100, y cuando aplicas 50, 80 litros, pues baja la eficiencia y puedes aplicar entre 10 y 12 hectáreas por hora. Por eso es que también el costo sube. Y ya nada más ahí puse una tabla de referencia que hablando de números, también muchos compran los equipos para uso propio, pero a lo mejor quieren recuperar su inversión más rápido. Entonces muchos dan el servicio a sus vecinos y pues más o menos la hectárea está en 450 aquí en la zona, depende, pero eso es en aplicaciones en frutales. Si tu costo es 150, tienes 300 pesos por hectárea que te quedan libre y pues más o menos necesitas aplicar 1,854 hectáreas para recuperar tu inversión, hablando de un T100. Obviamente hay equipos más económicos y que se puede recuperar más rápido, pero como estamos hablando de altos volúmenes que se aplican, puse esta referencia. Y también otro dato para reforzar es que aquí en Sinaloa el promedio que tenemos que aplican los drones por año es 1,000 hectáreas. Poniendo ese supuesto que ese es el promedio de todos los drones que hay aquí en la zona, más o menos alguien puede recuperar la inversión de un dron, ya sea para uso propio o que lo maquile, en 2 años máximo. Y de hecho, pues aquí hay gente y amigos que lo han recuperado en 1 mes, ¿no? Pero ese es como dato general y usando los datos promedios que se manejan aquí en la zona. ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita este caso de éxito en mangos, antes de que comience el video, nada más quiero comentarles que es una huerta que está en el sur de Sinaloa, en el Rosario. Es una huerta que tiene también sistema de riego, que tenían muchos problemas porque estaba en lugar difícil de accesar para la turbina. Se tardaban aproximadamente 1 semana en dar la vuelta a toda la huerta. Aquí cuando implementaron el dron, ellos pues ya en vez de tardarse 1 semana aplicaban en un solo día. Y también otra cosa es que podían programar los riegos y las aplicaciones sin que interfirieran una con la otra. ¿A qué me refiero? Antes de implementar el dron, ellos tenían que decidir si aplicaban o si regaban, y pues las dos cosas son importantes. Entonces siempre había una merma ahí porque regaban porque necesitaba agua, pero también había plaga y tenían que esperar a que el suelo diera piso para poder meter las aplicaciones. Y de hecho la humedad, ustedes saben que de hecho detona más plagas. Entonces ahí se chocaban unos con otros y con esto ya se hicieron las aplicaciones en tiempo y el riego también se hizo en tiempo. Y también otra cosa que quiero comentar antes de que pase el video es que la única diferencia que hubo en el manejo de las huertas es el uso del dron. Todo se usó igual, se usó el mismo sistema de riego, se usaron los mismos agroquímicos, fue el mismo asesor. Todo fue igual, excepto las aplicaciones se hicieron con dron y con los parámetros que les digo, de 60 a 80 litros por hectárea. Y pues ya les dejo el video para que vean los resultados. No sé si le pueden poner el volumen, por favor. Se produjeron 86 toneladas. En el siglo de la variedad Ataulfo, en el siglo 23-24, que es la cosecha reciente, se produjeron 134.475 toneladas, es un aumento de un 36%. En la variedad de Kent del siglo 22-23 se produjeron 57 toneladas y en el siglo 23-24 se produjeron 99.79 toneladas, un aumento del 37%. La parte fundamental fue que la limpieza de la fruta estuvo libre de hongos, manchas, y en la comercialización es el primer año que se vende el 100% de la fruta. Se obtuvo calidad de fruta, presentación en la fruta, limpieza de la fruta, individualidad de la fruta. Se utilizaron riegos a tiempo dentro del programa de riegos, así como la aplicación de fertilizantes con dron
en tiempo y forma con agroquímicos para la plantación y todo lo que hice, etcétera. Este caso de éxito me gusta mucho porque prácticamente con ese aumento de producción del 36% se pagó el dron y todavía tuvo ganancia el agricultor. No nos quiso pasar ya los números exactos, pero digo, ahí con las toneladas se podrán ahí más o menos sacar cuentas de cuánto fue lo que ganó de más. Y de hecho ahorita seguimos con este caso de estudio. Ya no pude presentarle los resultados al día de hoy porque la próxima semana vamos a evaluar. Pero ahorita al final van a salir las redes sociales de Droneland y las mías y ahí lo vamos a estar publicando para que nos sigan y lo chequen. Entonces, esto sería todo de mi parte. Si me faltó un paradigma, aquí pueden preguntarme. Adelante, muchas gracias. Sí, vamos a dar unos momentos para esta sesión de preguntas y respuestas. Vimos que alguien ya levantó la mano, ahorita nos van a apoyar con el micrófono. Sí, aquí en la parte del centro, por favor. Igual si nos apoyan, si quieren hacer preguntas, acercarse un poquito a las orillas para que sea más fácil pasarles el micrófono. Sí. Adelante. Sí, mira, mi pregunta es, ¿por qué va en aumento el litraje por hectárea? Porque yo cuando comencé con el dron, empecé en 25 litros en papayo y he ido bajando y lo que he notado que en 15 litros y hasta 10 litros tengo mejores resultados. Mi pregunta es, ¿por qué va aumentando el caudal según aumentan los modelos? ¿Hasta qué punto deja de ser mercadotecnia y es algo técnico? Pues mira, qué interesante pregunta. De hecho, DJI ha crecido tanto porque se basa en datos, porque la gente, de hecho, aquí en la zona, no me dejarán mentir, los que recuerdan hace 3 años cuando ni siquiera estaba planeado, yo creo que el T100, todos decían, yo voy a comprar un dron cuando salga uno de 100 litros. Y de hecho, pasó algo interesante con lo que dices. Muchos, ya que llegó el T100, ahora quieren aplicar 20 litros por hectárea. Pero en realidad el T100 fue diseñado para aplicar los 100 o entre 50 y 100 litros por hectárea, para eso fue diseñado. Ha subido el litraje porque la gente así lo ha pedido. Sabemos y estoy consciente de que las aplicaciones en bajo volumen funcionan mejor, pero también estoy consciente y la empresa también está consciente de que se necesita más capacitación, más conocimiento técnico y pues actualmente no existe esas capacitaciones todavía abiertas para todo pública. De hecho, este es uno de los eventos importantes, de los primeros que por eso se hace, donde se va a explicar todo este tema. Pero actualmente es por eso que están subiendo el litraje. Pero sí tienes razón, en bajos volumen ciertas aplicaciones funcionan mejor. Y porque, bueno, el T16 y el T10 eran de poco litraje y fueron los que comenzaron todo. Sí, pero como te comento, la verdad es que al dejarlos de bajo litraje generas una resistencia más alta. Si ahora, cuando que ya se puede aplicar volúmenes altos, hay resistencia, antes diciéndole que con 10 litros la resistencia era muy alta. Entonces, lo que se quiere primero es que todos usen el dron, y después que lo usen bien. Probablemente después ya va a haber un ajuste y ya está demostrado que el bajo volumen en algunas aplicaciones es mejor y va a haber todo ese tipo de capacitaciones que ya están surgiendo. Este es el primer congreso y va a haber muchos más donde va a haber más capacitación para que así sea. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Inge? Bueno, mi pregunta es, por ahí vi en Droneland una aplicación en Papa con el T100 me parece, sí. Ahí se hizo medio famosilla ahí en el TikTok. Bueno, yo soy del Estado de México, ahí exactamente ahí cerca de Toluca. Okay. Hay varios, pues sí, varios productores que igual para entrar con los drones pues está bien canijo, ¿no? Respecto al volumen de agua. Ahí le quería preguntar, bueno, uno de los principales problemas o paradigmas es la aplicación de herbicidas. ¿Ahí qué herbicida llegaron a aplicar en esas papas? Como dato no tengo no me dedico mucho a ver qué molécula, qué producto exactamente,
pero pues hay muchos herbicidas selectivos y la verdad funciona muy bien. O sea, no sé si es del producto, porque el producto sí ahí te quedó mal. Bueno, sí, algo similar, porque, bueno, acá en Toluca hemos aplicado, bueno, con mochilas y eso, respecto, por ejemplo, el Titus. Al aplicar el Titus te excedes poquito con la dosis y pues sí llegas a estresar un poco la papa. Ah, ok, ya entendí tu pregunta. Mira, ahí no me quiero meter mucho en ese campo porque no es mi área, pero sí, efectivamente, así como tú lo dices, nosotros lo que hemos hecho en aplicaciones específicamente de herbicidas selectivos es que hemos bajado la dosis, porque si aplicamos la dosis completa se estresa la planta. Hablando de bajo volumen, si aplicas volúmenes de 50 litros por hectárea, no pasa eso. Entonces, nada más, no quiero abundar mucho porque no tengo el conocimiento técnico para responderte, pero sí sé que en bajo volumen sí tienes que disminuir la dosis para que no afecte el cultivo. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, me pareció ver Sí, alguna oiga, otra. yo Adelante. quiero preguntarle si se le puede adaptar a los aspersores boquillas de cucharita. Yo que sepa, que yo lo sepa hacer, no, pero hay mucha gente que ha hecho modificaciones. De fábrica no se puede, de fábrica pues lo que trae es lo que tiene, y pues la desventaja es que si compra un dron de estos, si modifica algo, pues pierde la garantía, ese es el detalle. Pero hay mucha gente que le ha hecho modificaciones al dron ya que pasa su garantía y todo, pero de ese momento ahorita no tengo conocimiento. Singe. Bien, ¿alguna otra participación? Sí, aquí. Adelante. Una pregunta, Inge. Perdón. Nosotros somos de la campaña Moscas de la Fruta. En el tema de las aspersiones para cebo selectivo, ¿han hecho algunas pruebas ustedes? En el entendido de que es bandeado y no ocupas hacer una cobertura total. ¿En cuál? En el tema de moscas de la fruta, se aplica un cebo selectivo que va a base de una proteína y el insecticida. Entonces, nosotros hemos hecho pruebas en el estado de Oaxaca, en el cultivo de mango, y hemos duplicado la dosis y reducido a la mitad del gasto por hectárea. La norma marca 20 litros por hectárea, nosotros hemos aplicado 10. No sé si ustedes tengan alguna experiencia con ese tema. Nosotros estamos haciendo pruebas todavía, entonces… Sí, sí tenemos algún desarrollo, pero de hecho viene en parte de los resultados que nos van a entregar la próxima semana para ver cómo se fue. Sí estamos trabajando, estamos trabajando en muchos casos de estudio a la vez, pero ahorita todavía no tengo los datos. Si gustas ahí en la página, podemos checarlo y vamos a publicar un video al respecto de todos los desarrollos y me parece que es parte de uno de ellos. Okay, muchas gracias. Bien, por cuestiones de tiempo, si acaso alcanzaríamos a hacer una pregunta más. Adelante. Sí, buenos días. Aquí para checar veo que hay varias compañías que venden drones, están los de calidad, inocuidad agroalimentaria, están los del Senacica. Ustedes mencionan ahí la situación de utilizar, conforme a las recomendaciones de la etiqueta, menos cantidad de agua para el producto. Aquí hay un detalle. En situaciones de las tercerías, en el caso de inocuidad, de food safety, lo que se hace pues que te piden que te apegues a la normatividad y a las etiquetas conforme a las recomendaciones del producto. En el caso tuyo, en los mangos, ¿cómo lo hicieron? Pues ahorita están próximos a hacer o prácticamente omiten esa información para poder lograr una certificación de tercería. No, de hecho, cuando se hacen las certificaciones, en algunos, nos han comentado estos casos reales, nos han comentado que de hecho les beneficia porque no en ese apartado específicamente, pero en el apartado de sustentabilidad es donde les beneficia usar el dron porque pues hay ahorro de agua, de hecho. Entonces, pero así precisamente en ese tema de que si se cumple la norma o no, según yo no hemos tenido problemas, porque pues se siguen exportando. De hecho tenemos por ejemplo calabaza fumigada con dron que se exporta a Japón y también pues tienen que pasar todo ese tipo de normativas y de procesos y certificaciones. Bien.
Con esto cerraríamos esta sesión de preguntas y respuestas. Por supuesto, nuestro conferencista está en la mejor disposición. Las sesiones de preguntas y respuestas se hacen públicas para que pues todas sean de beneficio para todos los asistentes, pero si hay algo en específico que no se tocó en este momento, se pueden acercar a la parte del lobby ahorita en el receso. Bien, pues vamos a agradecer al ingeniero Rodolfo Corona Caltenco por su participación en esta presentación de la conferencia. Muchas gracias. Rompiendo paradigmas en las aplicaciones con dron en frutales y hortalizas. Y vamos a solicitar la presencia de Jennifer Domínguez, parte del comité organizador, quien entrega este reconocimiento que dice: la representación estatal de Senacica en Sinaloa y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al ingeniero Rodolfo Corona Caltenco por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Uso de Drones en la Agricultura. Muchísimas gracias por su participación